Así que esta mañana vamos a retomar entonces la serie que estamos llevando en el libro de Éxodo. Y yo les voy a pedir que busquen por favor en sus Biblias Éxodo capítulo 7. Vamos a continuar con esta historia del Dios que libera. Y hace 2 semanas vimos en esta serie cómo Dios prometió que habría de cumplir sus promesas de salvar a su pueblo de su sufrimiento al liberarlos de la esclavitud de Faraón, o sea, de Egipto. Así que Dios, cumpliendo su promesa, levantó a Moisés para liberarlos, pero en ese proceso de liberación, cuando comienza todo este plan, las cosas empeoran. Las cosas, en vez de decir esa promesa, lo voy a liberar y todo el mundo está feliz, pero en vez de irse como muchos esperaban, la cosa empeora. Dios entonces mandó a Moisés y a Aarón, su hermano mayor, para instruir a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Pero la respuesta de Faraón fue lo contrario de lo que Moisés y Aarón esperaban. En el capítulo 5, versículo 2, esta es la respuesta de Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa respuesta de Faraón es exactamente igual a la de personas como nosotros, como usted y yo, en estos días. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia proclama el evangelio a los perdidos, o sea, los que están alejados de Dios, y ellos responden, muchos de ellos responden con desdén, con desconfianza, con una actitud de no permitir que otros impongan sus creencias o su verdad sobre ellos. ¿No les ha sucedido eso cuando ustedes se encuentran con otra persona, comparten su fe y les dicen un momentito, yo ya tengo mi religión, yo ya sé lo que creo, ok, no vengas con esas cosas raras conmigo, ya conozco de dónde venís, así que tranquilo, déjame a mí vivir mi vida como yo la estoy viviendo y yo te dejo tranquilamente vivir como vos querás. Bueno, ese es un buen hondureño. Yo sé, en sus contextos culturales y nacionales ustedes lo van a poner en diferentes palabras. Pero esto es lo que sucede. Estas personas entonces no se dan cuenta de que necesitan cambiar su forma de pensar, su forma de desear, su forma de vivir. Para muchas personas es difícil aceptar que seguir a Cristo implica dejarlo todo y hacer la voluntad de su nuevo Rey y Señor. Y es ahí donde está el problema para muchos. Porque no queremos hacer algo que nos digan que hacer. Queremos hacer lo que nosotros deseamos, pensamos y queremos hacer. La gente vive en constante indignación de que otros sugieran que hay una manera diferente de vivir que traiga salvación a sus vidas. No, es que la vida que yo estoy viviendo es la mejor. ¿Cómo va a ser de que yo no tengo suficiente razonamiento para ver de que lo que estoy viviendo es bueno? Me gusta lo que estoy haciendo. Muchas personas piensan así. Se creen dueños de sí mismos, creen que tienen toda la capacidad y potestad de decidir lo que quieran hacer. Pero cuando la realidad los golpea, ahí viene la ansiedad, ahí viene la depresión, ahí viene la realidad y se resisten a aceptar la verdad del evangelio, a pesar de que las consecuencias que están viviendo son catastróficas. Se resisten a esto. Esa era la misma actitud que tuvo Faraón y que es igual, como le digo, a las personas que he descrito aquí. Es la misma actitud. El razonamiento de Faraón estaba condicionado por su naturaleza caída, que indicaba que él era el dueño de su vida y de todo lo que estaba dentro de su territorio en Egipto, incluidos los hebreos. No, yo soy el Dios, el sol, el amanecer y el atardecer. Yo
como dicen un buen mexicano, aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí soy yo el que decide quién vive y quién muere. Es más, los hebreos, ¿quién dice que tienen Dios? Yo soy el Dios aquí y ellos no se van sin mi permiso. Es más, no quiero que se vayan. Soy yo el que decide sobre ellos. Eso es lo que estaba pasando con Faraón. Nadie, según él, nadie tenía el derecho de venir a decirle qué tenía que hacer con lo que él tiene, y mucho menos un Dios que él no conoce, a pesar de que las consecuencias serían no terrenalmente, sino que eternamente funestas para él y para todos sus seguidores. Así que esta mañana vamos a cubrir 5 capítulos de Éxodo, pero no se asusten, no los vamos a leer todos los 5 capítulos, ¿ok? Vamos a cubrirlos. Comenzaremos en el capítulo 7 que les dije yo que buscaran, y vamos a ir hasta el capítulo 11 para enfocarnos en la historia de las 10 famosas plagas de Egipto, porque eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver sus implicaciones en la historia de Dios que libera. Esas implicaciones de esas 10 plagas. Puede ser que usted piense en esto, en los 5 capítulos, dice, son muchos capítulos de los cuales pues yo voy a omitir muchos textos, muchos pasajes claves. Puedo estar pensando en eso. Pero el enfoque del mensaje en esta mañana no son las hojas del árbol, es el árbol. Vamos a ver el árbol y no nos vamos a enfocar en cada una de las hojas, porque también ahí encontramos verdades fundamentales y eternas para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer en los árboles. Entonces veremos lo que estas plagas revelan del poder de Dios y cómo las personas responden ante el poder glorioso de Dios. Ahora sí, Éxodo, vamos a comenzar en el capítulo 7, pero en el versículo 8, del 8 al 13. Y vea lo que dice la palabra del Señor, siga conmigo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Faraón, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este es el patrón que usted va a identificar con las demás plagas. Dios hace algo sobrenatural a través de Moisés y Aarón. Los magos de Faraón intentan duplicarlo o imitarlo, y Dios prevalece en sobre todo esto, pero el corazón de Faraón continúa endureciéndose. Así que ahí tenemos las 10 plagas. La primera es que el agua del Nilo se convierte en sangre. La segunda es de que una plaga de ranas por todos lados, hasta se le subían a las personas. Ya me imagino los egipcios durmiendo, y cuando menos se dan cuenta tienen ciertas cosas ahí medio raras, pegajosas en todo el cuerpo, hasta en la cara. Ranas, piojos del polvo del desierto. Vemos también moscas. Interesante, las moscas. El ganado se muere. También es una peste para el ganado. Las úlceras en las personas. El granizo también, que mata todas las cosechas y todos los animales. Vemos eso también. Pero vemos también las langostas que destruyen lo que había quedado de las cosechas de la primera plaga de granizo. Y la novena, que es la oscuridad. Pero todo esto, si usted se fija en muchas de estas plagas,
Moisés, cuando da un registro de estas plagas, está diciendo, esto sucedió en Egipto, pero esto no sucedió en Gosén, donde estaban radicados todos los hebreos. Esto es interesante. Vemos entonces de que suceden todas estas plagas, y estas plagas tienen un efecto devastador en la vida diaria de los egipcios. En la vida diaria, no fue en ese momento, sino que en la vida diaria, el agua se ha contaminado. Y ustedes ven de que ellos tuvieron que escarbar o cavar pozos en otros lados para que el agua pudiera salir por lo menos utilizable para la vida, para beber. La vida diaria se vuelve insoportable entonces debido a pestes de ranas, de piojos y de moscas. Los animales que eran fundamental para el trabajo y sustento diario está siendo destruido junto con los cultivos que ahora no se pueden cosechar ni almacenar porque no se han de cosechar. Luego llegan las enfermedades, y esto es algo así similar como lo que le sucedió a Job. Primero una cosa aquí, primero una cosa allá, y por último le toca su cuerpo. ¿Y qué sucede aquí? Las enfermedades físicas que afectan a toda la familia con un sufrimiento continuo, las llagas en los cuerpos. Y para lo que es el salpullido, dice en la Reina Valera. Y para rematar, se imagina no poder ni siquiera ver su propia mano por la oscuridad que estaba prevaleciendo. 3 días. Nada que durante el día podían ver, no, 3 días, 24 horas. 3 días seguiditos, sin ni siquiera saber dónde estaba parado. Sin saber si usted se iba a sentar y que al sentarse se iba a caer en algún hoyo o algo así. No podían caminar porque no sabían. Fue algo terrible lo que estaban ellos pasando. Ahora, otro factor importante de estas plagas, y esto es lo más importante, que cada una de ellas fue una victoria directa de Dios sobre los dioses egipcios. Cada una de ellas fue una victoria directa. El Dios Todopoderoso, el único Dios, sobre los dioses que los egipcios se habían creado. Cada una de ellas. Así que las plagas están revelando esto, hermanos. Dios es quien realmente reina en toda la creación. Dios está dando un golpe en la mesa diciendo, yo reino en esta creación. No hay otro Dios afuera de mí. Cada plaga es una declaración divina de quién es el verdadero Dios de la creación, el cual quiere que la gente, que todo ser humano reconozca y proclame a Él como el único Dios sobre toda la creación. Ese es el propósito de todas estas maravillas que Dios está haciendo. A lo largo de estas plagas, Dios sigue dando a Faraón también la oportunidad de reconocerlo como el Dios verdadero. Pero la respuesta de Faraón estuvo llena, como de cualquier otro ser humano, de orgullo y de arrogancia. Cada respuesta de él fue así. En cada plaga Dios mostró su poder con el propósito de que él reconociera que él no es el dueño de lo que tiene, ni siquiera de su misma vida. Porque la vida de Faraón, él no puede decir, yo soy dueño de mi vida. También Dios le dio la oportunidad a Faraón de arrepentirse y someterse a esa voluntad irresistible de Dios. Le dio la oportunidad muchas veces. Ahora, quiero que nos enfoquemos en lo que Dios le dice a Moisés que hará con Faraón en cada plaga. Ponga atención a esto, el capítulo 7, ahora sí, retrocedamos hasta el versículo 3 de ese capítulo 7. Vea cómo dice el Señor. Le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón y le dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Interesante, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver esto y pensamos que Dios es un Dios cruel. Ah, no, hombre, ¿cómo va a ser así? Así está fácil. Si le endureces el corazón a Faraón, ¿cómo no se va a llevar a cabo tu plan?
sos un Dios manipulador. Podríamos pensar así, ¿verdad? Pero vamos a ver que cuando Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón, se está refiriendo a esto, a que le dará a Faraón la oportunidad de escoger entre adorar a Dios o adorar a lo que Él tiene y lo que Él desea, adorarse a sí mismo. Y la respuesta va a ser siempre de que Faraón va a escoger adorarse a sí mismo. A eso se refiere esto, decir de que le va a endurecer el corazón a Faraón. Y vamos a ponerlo de esta forma, un ejemplo. Usted puede tener un cerdo, un chanchito, un tunco, un cuche, un chancho, un marrano, como le llame de donde usted es. ¿Ok? Lo baña al chanchito, lo perfuma, hasta le pone un chonguito en el cuello. Y después lo pone, después de que lo ha bañado y que le ha hecho hasta el paticure, lo pone ahí a escoger un colchoncito perfumado, sequito, hasta crujiente cuando uno se va a acostar, o un charco lleno de lodo. ¿Dónde cree que se va a ir el chanchito? Al lodo. Al lodo. Y en el momento que se mete en el lodo y ve el colchón y esté disfrutando del lodo, ¿qué cree usted que va a pensar hipotéticamente el chanchito? No, hombre, esto es vida. ¿Qué quiero yo estar en ese colchón seco? Esto es lo que yo deseo, esto es lo que estoy disfrutando. No, hombre, me aferro a lo que yo estoy disfrutando y lo quiero más. Se fija que eso es endurecer mi corazón, aferrarme a aquello de lo que yo siento que me está dando satisfacción. A eso se está refiriendo el Señor, que le va a endurecer el corazón a Faraón. El ser humano actúa de esta misma forma cuando se le da la opción de adorar a Dios o adorarse a sí mismo. Su corazón será endurecido por su propia inclinación a adorarse a Él mismo. Es lo que hace Dios. Lo voy a exponer. Voy a exponer a Faraón, y al hacerlo es donde el corazón de Faraón se habría de endurecer. Porque él lo llevó a obedecer a su propio orgullo, a su deseo de hacer lo que realmente ama en lo más profundo de su corazón. No hay una diferencia entre Faraón y todo ser humano. No hay una diferencia. Cuando Dios dice que endurecerá el corazón de Faraón, está diciendo que lo expondrá a escoger, a seguir sus deseos pecaminosos y no a someterse a la voluntad de Dios. En todo ser humano sucede eso. Es duro esto. Esa es la realidad. No podemos decir otra cosa más. El sufrimiento que nosotros pasamos no podemos echarle la culpa a otras personas, aunque sí sucede exactamente en estos momentos. Está sucediendo así, porque el abuso está perpetrado por una persona sobre otra persona. Pero hay algo que estas dos personas, el que está cometiendo el abuso y el que está recibiendo el abuso, tienen en común: que los dos están separados de la gloria de Dios. Y como dice Romanos 1, pues Dios entonces los dejó. Si ellos rechazaron a Dios desde el principio, porque Adán y Eva decidieron que, cuando le dijo a Satanás, es que lo que pasa es que Dios, lo que Dios no les quiere decir, que ustedes en el momento que coman esa fruta van a ser como Dios y conocerán también lo bueno y lo malo. Qué bueno, dice Eva primero, porque fue la primera que fue tentada. No, hermanas, también Adán fue el responsable de eso también. Pero ven cómo ellos quieren ser dioses. Y entonces Satanás sabía muy bien que si Eva y Adán caían, toda la raza humana iba a sufrir del mismo problema, del pecado. Y aquí está la cosa. Cuando nosotros en nuestra naturaleza estamos siendo expuestos a adorar al único Dios verdadero y a nosotros mismos, vamos a buscar esto. Yo. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Es lo que siempre sucede en el ser humano. Es tanto el orgullo del ser humano que al ver las maravillas de Dios, busca igualarlas para justificar su idolatría. Eso es lo que hace Faraón.
trae a los hechiceros y les dice: hey, un momentito, yo estoy feliz siendo el rey de Egipto y yo quiero encontrar una u otra forma por la cual yo pueda justificar mi autoidolatría. Llama a los hechiceros, imitan ciertas plagas, comienza con las culebras, que en el hebreo esta palabra tanim es la palabra que se escribe en el hebreo, no es culebra. La traducción es cocodrilo. O sea, de que Aarón tira la vara y la vara se convierte en un hermoso y grandote cocodrilo. Vienen los hechiceros y ¿qué hacen? Demuestran entonces, o nosotros también podemos hacer eso, tiran sus varas y se convierten en otros cocodrilos. Y ya la cosa aquí, ya viendo 3 cocodrilos ahí, yo no sé quién de ustedes va a acercarse para ver qué pasa por ahí. Dice que la vara de Aarón devora, escuche bien, devora a las otras 2 varas. Es lo que sucede. Después viene Moisés y Aarón convierten el agua del Nilo en sangre. Los egipcios también hacen del agua sangre. Y después ellos también imitan la plaga de las ranas. ¿Y qué estamos viendo en todo esto? Aquí, la demostración de la existencia de los poderes satánicos en este mundo. ¿Cuántas personas se van a aquel dice, bueno, el tarot y esto y el otro, y vamos a ver la mano y vamos del profeta? Vamos del profeta. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice de nuestra vida. A ver, ¿cómo nos puede decir que nosotros podemos vivir en nuestra vida? ¿Cómo podemos caminar? Porque yo no quiero moverme si el Señor no me revela hacia dónde tengo que ir. Y Satanás tiene demonios. Claro, los demonios están siguiendo a las personas, ven lo que está sucediendo en este mundo y le dicen a mira, decirle esto. Pero lo que ningún demonio, ningún adivino va a poder hacer es decirle exactamente cuál es su futuro. Después es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Pero es una demostración de la existencia de los poderes satánicos en este mundo. Y Faraón se da por servido cuando mira de que sus sabios y hechiceros pueden imitar el poder de Dios. Justifica, dice, oh, ya ves, ese es tu Dios. Aquí estoy, yo soy Dios, yo tengo mis hechiceros. Estoy bien, no tengo necesidad. ¿Ok? Oh, que me estás diciendo que Dios es el único que me puede dar paz, me puede dar gozo, me puede dar satisfacción. Yo también tengo mi forma de encontrar esa paz, ese gozo, esa satisfacción. Y lo hace el ser humano, lo hace. Pero una vez que los hechiceros no pueden imitar los piojos, dicen, dedo de Dios es este. Ellos comienzan a reconocer entonces el poder de Dios, pero aún así se mantienen fieles a Faraón. Vea esto, comienzan a ver de que la cosa, bueno, existe Dios, pero no dejan de serle fieles a Faraón. Siguen en esto. Luego, para cuando viene la 7ª plaga de granizo, algunos egipcios temieron al Señor y guardaron su ganado y sus siervos. Ya no me voy a quedar quieto. Si el Señor dice que está pasando esto, por si las dudas, voy a guardar a mis esclavos, a mi ganado, todo eso. Vaya y suceda. Y miren qué sucede. Oh, es cierto lo que estaba diciendo Moisés y Aarón. Bueno, sí existe Dios, pero me voy a lo seguro. Faraón. Estoy más confortable con Faraón. Es lo que sucede. Y con la 8ª plaga de langostas, ellos le ruegan, o sea, los siervos, el pueblo le ruegan a Faraón que deje ir a los hebreos, aunque ellos le están diciendo, hey, tiene razón Moisés y Aarón, deja ir a los hebreos, pero de todas formas nosotros nos quedamos con vos. Seguís siendo nuestro Dios. Estamos confortables con estar sujetos a vos en esta esclavitud. Mira el versículo, el capítulo 10, versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Se incluyen ellos. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Es interesante. Ellos tienen pruebas irrefutables del poder de Dios. Le están diciendo, ¿no estás viendo que todo Egipto está destruido? Déjalos ir, hombre.
y nosotros tranquilos aquí. Es tanto el orgullo que dicen, yo soy egipcio, yo tengo mis dioses, Faraón es uno de mis dioses y no hay nada ni nadie que me va a hacer cambiar de esto. ¿No ha escuchado eso? Cuando usted le dice, ¿sabes qué? De la forma que está buscando a Dios no es la forma correcta, no es como la Biblia te enseña. Pero ¿sabes qué? Esto es mi tradición, esta es mi cultura. Mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos han sido esto y yo voy a seguir siendo esto porque esto me identifica, me une con ellos. A mí no me importa lo que diga Dios, no importa quién sea Dios. Esto es lo que hacen. Es fácil ver entonces que la respuesta de Faraón es endurecimiento de corazón y eso también de sus siervos. Pero a través de todo esto vemos que hubo momentos en que Faraón trató de negociar con Dios e incluso pide perdón por sus pecados en el capítulo 10, versículos del 16 al 17, pero vuelve de nuevo a su corazón endurecido. Reconoce, bueno, pues Señor, perdóname, con tal de que no me vuelvas a castigar, no hay problema. Es fácil ver la respuesta de Faraón y pensar, entonces, que usted hubiera entendido a la primera plaga, ¿no es así? No, hombre, yo que Faraón a la primera plaga, yo digo, ahí, no, ahí llega, ahí muere, como dicen por ahí. Pero lo que realmente estos eventos nos revelan a nosotros es una gran realidad. Nuestros corazones son endurecidos por nuestro pecado. Su corazón, mi corazón, como seres humanos caídos, nuestro corazón es endurecido por nuestro propio pecado. De la misma forma que Faraón ignora la gloria de Dios, nuestro corazón tiende a ignorar el mensaje glorioso del Evangelio que nos libera de nuestro pecado. No importa cuánto estemos expuestos al poder de Dios y a su misericordia, nuestra voluntad es siempre querer decidir el curso de nuestras vidas. Y llegan ocasiones que si admitimos que Dios es real, buscamos torcer su evangelio para acomodarlo a nuestra conveniencia, a nuestra forma de ver la vida. No dejamos de que el evangelio nos transforme. Queremos, ok, lo voy a aceptar, pero a mi modo. A través de estas plagas de Egipto, hermanos, vemos una dicotomía entre la misericordia de Dios y la pecaminosidad de nuestros corazones. Cada plaga de Dios que Dios envía es una oportunidad para que Faraón reconozca su pecado y se arrepienta. Cada una de ellas es una oportunidad que Dios le está dando. Arrepentite, reconoce tu pecado, arrepentite. Y a la vez es una prueba de su condición que amerita, o sea, la condición de Faraón, que amerita un Salvador que lo libere de su pecado. Las dos cosas. Está diciendo, hey, mira, estás equivocado, pero a la vez te está diciendo, sí estás equivocado, pero puedes arrepentirte y pedir de que yo te salve. Pero lo que estos eventos también nos revelan a usted y a mí es que el poder de Dios para salvarnos es más grande que el poder de este mundo. El poder de Dios es más grande que cualquier poder de este mundo, y solo en Él hay salvación para usted y para mí. En nadie más, en nada más. El egipcio promedio vivía sumergido en una idolatría hacia la creación. Escuche bien, hacia la creación, porque el río Nilo era Dios. Los animales que estaban en el río Nilo, los cocodrilos, eran una deidad. El desierto, los piojos, las moscas, las ranas. La rana, había una diosa que tenía la cabeza de rana y que estaba conectada con lo que era la vida. Todos ellos estaban conectados hacia la creación, idolatraban a la creación. Y eso no les dejaba ver la gloria y majestad del único y poderoso Dios que lo creó todo y que merece toda la adoración. Y así que yo les animo a que lean el primer capítulo de Romanos
Y usted va a ver todo esto, desde la creación, cómo el ser humano decidió reconocer, adorar más a la creación que al creador. A pesar de que la creación es el que da una evidencia irrevocable, vamos a decir, que es innegable de que hay un diseñador inteligente. Todo esto nos lleva a ver que Faraón y todo su pueblo se resisten a reconocerlo y someterse a su voluntad. Y eso es para los egipcios, para Faraón, pero para los hebreos es la prueba contundente de que Él es el único que puede liberarlos y darles salvación de la esclavitud. Porque estas plagas estaban cayendo sobre los egipcios. Era una prueba innegable de las maravillas de la gloria de Dios. Para los egipcios, pues de una forma negativa. Pero para los hebreos, que eran los espectadores, hey, de veras, Jehová es el Dios que está diciendo que es. Vean todas estas pruebas y nosotros estamos aquí de espectadores en primera fila viendo todo lo que le están pasando a los pobres egipcios. El Señor le está dando hasta por debajo de la lengua y nosotros tranquilos aquí. ¿Quién no va a decir, no hombre, ese Dios poderoso? Esto es lo que sucede. Todo esto es una verdadera imagen de lo que Jesús habría de hacer en su encarnación, hermanos, también. Cuando vemos todo eso, no podemos ver otra cosa sino que Moisés, mejor dicho, Dios, a través de estas 10 plagas, a través de todo esto que está sucediendo, está apuntando a la obra redentora de Cristo. Cada sufrimiento, cada dolor, cada adversidad que usted enfrenta es una prueba de que este mundo está contaminado por el pecado y que usted necesita depositar toda su vida en las manos de Cristo. Cada una de ellas. Esa es la razón por la cual Dios se encarnó y vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Porque no había nada ni nadie en este mundo que le pueda liberar a usted de esas consecuencias del pecado. En su revelación como el Mesías, Jesús venció a cada dios de este mundo que este mundo adoraba como la prueba irrefutable de su deidad eterna. Y vamos a ver esto. Él sanó enfermos, Él dio vista a los ciegos, Él abrió los oídos de los sordos, Él sanó a los paralíticos y a los cojos, liberó de la esclavitud demoníaca a los oprimidos, dio vida a los muertos, física y espiritualmente. Y aún así, los espectadores, los que estaban viendo todo eso, lo rechazaron y prefirieron seguir adorándose a ellos mismos y a sus tradiciones. ¿Recuerda cómo esa vara de Aarón devoró a la vara de los hechiceros? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón al ver que sus dioses fueron vencidos? Endureció su corazón. Endureció su corazón. Y esto me recuerda de una historia ficticia. Había un muchacho que le habían cortado mal el pelo. Y solo por hacerle bullying, le gritaban tijera. Lo tijerearon. Entonces el muchacho se enojaba. Y cada vez que alguien le decía tijera, los agarraba del cuello. Pues había un muchacho que era muy, pero muy orgulloso y decía, a mí nadie me gana y esto y lo otro. Entonces le grita tijera. El muchacho viene, se enoja, lo agarra del cuello y empieza a ahorcarlo. ¿Cómo me decís? Tijera. Y lo apretaba más del cuello. ¿Cómo me decís? Tijera. Y lo apretaba más. ¿Cómo me decís? Faraón, usted y yo, vemos que este mundo, las plagas de este mundo nos están apretando más y más. Yo te puedo salvar. Yo puedo. No te necesito. No te necesito. Eso es endurecimiento de corazón. Y la pregunta es, ¿cómo responde usted a la victoria de Cristo ante los poderes de este mundo?
¿Endurecerá usted su corazón o se va a humillar ante el único que le puede primeramente salvar, perdonar y restaurar? Es muy posible que a lo largo de su vida haya experimentado usted humillación, abandono, abuso, soledad, engaño, aún violencia física. Y su reacción a todo esto haya sido de buscar respuesta, de buscar justicia en otro lugar que no sea Cristo. Eso es, al buscar la respuesta, la solución, el consuelo en otro lugar que no sea Cristo, es endurecimiento de corazón. Con esto no quiero decir que usted ha sufrido porque ha querido o porque lo merezca. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que cada experiencia de sufrimiento es una oportunidad que usted tiene para humillarse ante la gloria de Cristo, quien es el único que le puede liberar y sanar de su dolor para hacerlo una nueva persona. Es el único que puede hacer eso. Pero también supongo que muchos de ustedes ya han hecho eso, ya han rendido toda su vida completamente a Cristo y siguen experimentando luchas y dolor. Y aquí está el recordatorio de la palabra de Dios. Preste atención a su corazón para que por este dolor, por esta lucha, su corazón no comience a endurecerse. No culpe al ser humano, no culpe a Dios, no busque culpables, no busque solución a todo este dolor, a todas estas luchas, a toda esta injusticia en la filosofía de este mundo. Busque a quien le puede liberar de su condición. Busque a Cristo, levante su vista, póngala en Él. En Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 15, tenemos esta advertencia a los cristianos, y vea lo que dice. Hebreos 3 del 12 al 15. Mirad, hermanos, pongan atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, o en vez de eso, o por lo contrario, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Escuche, por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y cuando está hablando aquí, participantes de Cristo, está hablando de su sufrimiento. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si entendemos correctamente nosotros el pecado, hermanos, reconoceremos lo engañoso que es en nuestras vidas. Porque por engañoso fue que nosotros, valga la redundancia, fuimos engañados en Adán y Eva. Porque en el momento que comenzamos a ver nuestro sufrimiento como más grande que el sufrimiento de Cristo, eso significa que nuestro corazón se está endureciendo, nos estamos viendo con nosotros con más valor que Cristo. Y este pasaje de Hebreos continúa diciendo que el mismo pueblo que fue sacado de Egipto por Moisés se fue al desierto. Ese mismo pueblo en el desierto comenzó a rebelarse y desarrolló un corazón endurecido ante Dios. Lo mismo que estaba sucediendo con los egipcios, que miraban las maravillas de Dios. El pueblo hebreo miraba una y otra vez, diariamente, la columna de humo y la columna de fuego, el maná. Y aún así endurecieron su corazón. Así que si no aprendemos del ejemplo del faraón, entonces aprendamos del ejemplo del pueblo de Israel. Fueron liberados, pero no prestaron atención a sus corazones. Y usted y yo no somos diferentes de ellos. Olvidamos lo mal que estaban las cosas antes de que Dios nos salvara muchas veces. Comparamos nuestras vidas con la de los demás en este mundo y hacemos caso omiso de la inmensa misericordia de Dios al mandar a su único Hijo para
para cargar sobre Él el pecado de nuestros seres, de nuestras personas, y que ese pago significa muerte y sufrimiento eterno. No solamente muerte, sufrimiento eterno. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice entonces, vamos a hacer como dice Hebreos: exhortaos los unos a los otros todos los días, día con día, diariamente. Necesitamos ser una comunidad cristiana que nos animemos y consolemos unos a otros, y también que nos fortalezcamos unos a otros, confesando los pecados y orando unos por otros. Necesitamos vivir así. Lo he dicho una y otra vez: la vida cristiana se vive en comunidad, no como el llanero solitario, no como Han Solo. No se vive así, se vive en comunidad. Y aquí en nuestra iglesia, nosotros somos intencionales a vivir en comunidad. Esa es la razón por la cual tenemos grupos de vida, hermanos. Los que están en grupos de vida, si usted le pregunta a cada uno de ellos, le van a decir lo que verdaderamente se experimenta, se vive ahí. Es como el niño pequeño que una vez que le dan la primera vez ice cream. ¿Cuánto tiempo he vivido yo sin esto tan bueno? El que no ha experimentado la vida cristiana en un grupo de vida no sabe lo que se está perdiendo. Es en esos grupos usted puede experimentar lo que realmente es vivir en comunidad, ser conocido, ser fortalecido, ser consolado y animado a vivir en santidad y devoción al Señor. Porque usted solo no lo puede hacer. No lo puede hacer. No busque culpables en su sufrimiento. Busque a quién puede liberarlo de la esclavitud de ese sufrimiento. No sea como Faraón y sus siervos, que pusieron toda su esperanza en sus dioses. No ponga su esperanza en las respuestas que este mundo ofrece, porque puede verse como Faraón, como los hebreos, quienes endurecieron su corazón y no se humillaron al único y verdadero Dios. Así que esa es mi ruego para usted. No busque culpables. No busque cómo justificar tal vez su enojo con Dios, su rechazo a Dios. No busque a eso. Vea de que todo el sufrimiento, todo esto, y lo digo y lo vuelvo a repetir, es el daño colateral del pecado que entró por Adán y Eva. No le podemos echar la culpa a nadie más. No le podemos echar la culpa a nuestros padres. O ellos fueron los que me heredaron mi pecado. No, su pecado es su pecado. No se enfoque en eso, enfóquese en quién le puede liberar de ese dolor, de esa esclavitud, del que le puede cambiar su vida completamente, en el único que puede encontrar vida eterna, vida en abundancia, en el único que puede encontrar paz, en el único que puede encontrar amor, en el único que puede encontrar perdón, en el único que puede encontrar plenitud, pero plenitud para toda la eternidad. Y esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y nuestros jóvenes están aquí con nosotros. Sí, exactamente. Hay gozo porque estamos representando somos una iglesia multigeneracional. Pasen, hermanos, pasen por favor. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Pero en medio, mientras estamos celebrando la cena del Señor, reflexione en dónde está depositada su esperanza. Si su corazón, sin saberlo, sin haberlo reconocido, está siendo endurecido por los efectos de lo que es el pecado en este mundo. Que el Señor los bendiga, hermanos.